Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Barrio Arellano, capítulo 2. Muchas gracias por conectarse a toda la gente que nos está viendo. Saludos. Les recordamos que desde ya pueden empezar a escribir sus comentarios, saludos. Nosotros vamos a ir leyendo en vivo y tenemos un concurso para toda la gente que participe hoy día comentando con nosotros. Va a estar participando en un concurso cuyo regalo de nuestro patrocinador vamos a contar más adelante. Así que toda la gente vaya comentando ya y concursando para que puedan ganarse ese premio. Hoy día tenemos un capítulo especial dedicado a Colo Colo en la década de 1940. Les recordamos que el primer capítulo anterior hicimos un especial de Colo Colo por su aniversario número 95. Hablamos de la fundación de Colo Colo, de la familia Arellano, los hermanos Arellano. Estuvimos repasando la era amateur, entre comillas, de Colo Colo, su era profesional. Hicimos un once ideal de todos los jugadores que vistieron la camiseta alba desde 1925 hasta 1939. Hoy día tenemos un capítulo especial de 1940 que le hemos llamado La Revolución de Francisco Blasco. Más adelante ustedes van a comprender y van a saber un poquito más acerca de ese gran baluarte de la historia de Colo Colo, muy pocas veces mencionado, pero que dejó sin duda alguna una huella imborrable dentro de la historia alba. Están con nosotros hoy día nuestros compañeros acá y el equipo de Barrio Arellano, Sergio, Felipe y Manuel. Ellos están conectados también. Estamos todos haciendo este programa desde nuestras casas, manteniendo también este resguardo por esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Así que vamos a partir. El bloque 1 está a cargo de nuestro amigo Sergio. Él nos va a estar contando un poquito de Colo Colo en los años 40. Difícil retroceder el tiempo e investigar hechos que algunos ni siquiera están escritos, pero estuvimos ahí trabajando y arduamente investigando para llevarle a ustedes hoy día cómo fue Colo Colo en el año 1940. Les pedimos que puedan compartir esta publicación, que puedan comentar y queremos tener harta conexión con ustedes hoy día para poder ir respondiendo preguntas, mandando saludos y participen. Desde ya participen en el concurso que tenemos preparado para ustedes, que se los cuento después de Sergio, que nos va a estar ahí empapando de historia colocolina. ¿Cómo estáis, Sergio? Bien, ustedes, chiquillos, ¿cómo están? Hola, muchachos. Hola, Sergio, Brian, Manuel. Hola, muchachos. Buenas. Oye, chiquillos, primero que todo, me presento, soy Sergio Becerra, soy publicista. Lamentablemente, por razones de fuerza mayor, la semana pasada no pude estar presente en el programa, pero agradezco a ustedes la invitación a ser parte de este humilde proyecto, que lo estamos haciendo como finalizaron ustedes la semana pasada, con harto cariño, pero no por eso con menos rigurosidad. Así que cualquier cosa que yo les vaya contando de esta década del 40, ustedes pueden ir interviniendo, nuestros amigos en redes sociales también pueden ir ahí haciendo sus comentarios, sus preguntas, o a veces sus correcciones si lo consideran necesario. Así que muchas gracias, y ahora vamos a conversar acerca de lo que pasó la década de los 40. Como veíamos la semana pasada, los años 20, estos gloriosos años 20, fueron el inicio. Los años 30 fueron la consolidación de un equipo, pero los 40, como ustedes bien lo dijeron, es la revolución. Los 40 con Platco y su revolución. ¿Por qué? Porque el desarrollo incipiente del profesionalismo, nuestro equipo empezó a innovar ahora en lo táctico. Entonces, vimos que Colo Colo salió campeón el año 39 y planificó la temporada 40 con una sola premisa: obtener el bicampeonato. De hecho, hizo buenas contrataciones. Contrató a los peruanos Socarrás y a Fernández, y contrató también a Ataglich, que venía de Badminton. De hecho, es algo que vamos a hablar más adelante. En el campeonato de apertura, Colo Colo seguía con la misma solidez que tuvo el año 39, y ante aproximadamente 20.000 personas le ganaron la final del torneo de apertura al archirrival, que posteriormente se declararía como tal. Le ganaron 3-2 a la Universidad de Chile. Entonces, bueno, para todo era frotarse las manos. Vamos a repetir la hazaña de Magallanes, que en los albores del profesionalismo salió tricampeón. Pero la realidad se encargó de sepultar estas esperanzas. ¿Por qué? Porque Colo Colo empezó a moverse en una peligrosa irregularidad, pese a contar con una delantera de lujo. ¿Quién es? Que estaba compuesta por Sorrell,
por Socarrás, por Domínguez, Contreras y el Rata Rojas. 5 delanteros, como se estilaba en la época, 4 o 5 delanteros, pero a pesar de eso, de esa tremenda delantera, Colo-Colo terminó en cuarta posición. Terminó a 5 puntos del campeón, que a la postre fue Universidad de Chile. Muy poco para lo que se esperaba de ese gran equipo. Sin embargo, y aquí viene lo bueno, al año siguiente, el glorioso 1941, al principio Platco, como director técnico, tuvo dudas para elegir la oncena que iba a ser la titular. De hecho, hubo un periodo de varias pruebas antes de tomar la decisión. ¿Quiénes fueron? Obdulio Diano al arco, Salfati Camus, Ormazábal, Francisco, Pastene y Medina, y adelante Sorrell, Socarrás, Domínguez, Contreras y Rojas. Ellos fueron los elegidos. De hecho, no es ambicioso decir que esto es uno de los mejores planteles que tuvo Colo-Colo, los mejores equipos que tuvo Colo-Colo en toda su historia. De hecho, bueno, más adelante también lo voy a señalar. Si en ese tiempo hubiese habido una Copa Libertadores, yo creo que Colo-Colo hubiera tenido una muy buena participación si es que no era campeón. Por ahí vi en una página amiga que se hablaba de los mejores planteles que han visto en Colo-Colo. Claro, lógicamente uno cae a analizar los del 73, los del 91, 96, 97 y también el del 2006. Por la edad que tenemos, es obvio que no vamos a haber visto el plantel de 1941, pero creo que entra fácilmente en el top 3 de los mejores planteles que ha tenido Colo-Colo en su historia. No se vio reflejada en una Copa Internacional porque no las había en ese momento, pero bien vale la pena mencionar eso. Entonces, volviendo al año 41, ¿por qué decimos que fue uno de los mejores planteles o uno de los mejores equipos? Porque se implementó un sistema táctico que cambiaría las estructuras técnicas del fútbol nacional. Colo-Colo revolucionando el fútbol nacional como siempre. El famoso esquema de la WM, que Platco ya había impuesto en el torneo anterior de 1940, pero en ese momento, por los irregulares resultados, pasó inadvertido este esquema revolucionario. Y además que también había una escasa cultura táctica por parte de la prensa y de los hinchas de la época. Sergio, y además, perdón. Sergio, te puedo hacer una observación. Sí. Lo que pasa es que es muy bueno el punto que tú estás hablando, porque ahora estamos recién analizando desde el capítulo pasado la historia de Colo-Colo. Lo que tú acabas de señalar es un ejemplo más de que Colo-Colo siempre fue muy vanguardista en el fútbol chileno. Normalmente fue el pionero en términos de táctica, de formación institucional, de crecimiento institucional. Ya lo vamos a ver en los próximos capítulos. Pero lo que tú estás diciendo es importante porque la táctica de la WM, que se empieza a ocupar acá en Chile con Colo-Colo, en Europa ya era una cuestión utilizada por lo menos hace 10, 15 años atrás, desde hace año 40-41. Entonces, para eso lo menciono solamente como para explicar la importancia que tuvo Platco en Colo-Colo y a su vez la importancia que tiene Colo-Colo en la historia del fútbol chileno. Claro, por eso hablamos de esta revolución, que es revolución, lógicamente, como decís tú, para el fútbol chileno. Porque para el fútbol latinoamericano, sudamericano, para el fútbol mundial, europeo, no lo era tanto. Pero sí vuelve a poner a Colo-Colo en el sitial revolucionario que le corresponde dentro del fútbol chileno. Lo importante que es Colo-Colo en todo aspecto del fútbol chileno. Volviendo entonces, muchas gracias por la acotación. Volviendo entonces al esquema, decíamos al inicio que a Platco le costó buscar este equipo titular, pero felizmente lo logró encontrar y también logró plasmar en la cancha estas abstracciones de la WM en el pizarrón, que podríamos tener un capítulo entero analizando esta revolución táctica, que guardando las proporciones se parece mucho a lo que hizo Josic cuando llegó a Colo-Colo en 1990. La WM, solamente para señalarlo, es un invento de los creadores del fútbol, que es del inglés Herbert Chapman, que introdujo lo que acá se llamaba el half policía, tener un tercer hombre en el área de contención entre los dos backs centrales, los bacentros, como decían nuestros abuelos, nuestros papás. Y además tenía los halves que iban en los laterales,
que ocuparon el medio terreno, ahí el famoso lateral volante, y en ataque se dispuso de 2 aleros abiertos, 2 punteros clásicos, más un centro forward o el centro delantero. Como les digo, de estas pequeñas líneas podríamos tener un capítulo entero conversando. Entonces, con este sistema Colo-Colo... ¿Perdón? Sí, es que tú mencionaste al principio los 5 delanteros que tenía ese Colo-Colo, de Alfonso Domínguez, Sorrel, Plata Roja, Armando Contreras y César Socarrás. Eso lo podríamos hacer un paralelo con lo que fue después la selección de Brasil del 70, que todas sus delanteras eran todos 10. Y eran 10. Eran todos 10 y sacaron, los puso a todos, los diseñó a todos para hacer una delantera temible, como fue esa selección. Riveliño, Gerson, Pelé, Tostao, Jairzinho. Exacto, y eso, imagínate, 30 años después. Claro. Así que vemos lo que... acá se puede dimensionar lo que significó eso en la época que se implantó. Y mal que mal compararlo con el Brasil del 70, el mejor equipo de la historia, es palabras mayores. Bueno, entonces, bajo este sistema, WM, Colo-Colo llegó a conseguir su tercer título en el profesionalismo, y esta vez en calidad de invicto. De hecho, partió medio vacilante, porque en algunos amistosos tuvo un empate, algunas derrotas, pero amistosas, pero en el torneo oficial partió goleando a la Católica 5-1, después empató con el Chiquito Morning, hubo un partido con el más grande de esa época, que era Magallanes, y lo humilló por 5-1. De hecho, el partido más difícil que tuvo Colo-Colo fue con Universidad de Chile, que estaba logrando un empate, y al final del partido Colo-Colo le alcanzó a ganar 2-1. Después de ese partido, las crónicas de la época dicen que nadie dudaba que Colo-Colo se iba a quedar con el título. Colo-Colo ganó ese campeonato con 30 puntos, 8 más que el subcampeón, que fue el Chaguito Morning. Y hubo aquí una curiosidad, que Colo-Colo no alcanzó a jugar su último encuentro con Badminton. Y también ahí suelen surgir los comentarios un poco malintencionados, que qué hubiera pasado si Colo-Colo jugaba ese partido y lo perdía. Es muy complejo que lo hubiera perdido, porque Badminton estaba cerrando la tabla en ese año. Así que difícilmente Colo-Colo hubiera perdido su calidad de invicto aún jugando ese partido. Ahora, ese partido no se jugó de común acuerdo también, así que no hay ningún problema en eso. El goleador de este torneo fue nuevamente Alfonso Domínguez, que hizo 17 goles. Lo siguió el peruano César Socarrás con 12 y el Tigre Sorrel con 11 goles. Oye, Sergio, dígame. Aparte que fueron le sacó 8 puntos a Santiago Morning en una época que se daba obviamente 2 puntos al ganador y donde se jugaron ¿cuántos? 17 puntos, 17 partidos apenas. Es decir, la diferencia hubiese sido mucho mayor en un torneo más largo y con 3 puntos. Exacto. En un torneo más largo, bueno, empezamos con la suposición de a lo mejor se hubiera perdido, pero no creo. Esa máquina no tenía cómo perder con nadie. De hecho, como te digo, a Morning le ganó, a Magallanes, que era el cubo de la época, lo goleó, entonces no se ve por dónde Colo-Colo hubiera perdido su calidad de invicto en ese año. Ahora, al principio me voy a contradecir un poco. Yo señalé que Colo-Colo fácilmente podría haber sido campeón de los Libertadores si es que hubiera existido en ese año. Pero a nivel internacional, en los partidos amistosos que jugó, su rendimiento no tuvo esta excepcionalidad con la que tuvo acá en Chile. De hecho, perdió 2 veces con San Lorenzo Almagro, empató y perdió con River, y tuvo solo un triunfo que fue frente a Huracán. Entonces, a pesar de eso, el Colo-Colo de 1941, y todos estamos de acuerdo que marcó un hito en el fútbol chileno. De hecho, a partir de eso se dice que se archivaría el fútbol intuitivo que existió en la década de los 30, o como se definía a alguien al lote, para darle paso a un fútbol moderno, más táctico y casi, como diría Platko, casi científico. Ahora, ¿qué pasó en 1942? Capítulo cerrado ya, el de 1941 con el invicto. Bueno, Colo-Colo empezó a tener conflictos directivos. Un presidente, que fue Robinson Álvarez, fue elegido el día 14 de, no tengo la fecha exacta, 14, y renunció el día 19, duró 5 días al mando. Hubo déficit de plata, tuvo críticas respecto a la extranjerización del plantel. Entonces Colo-Colo
iba a comenzar ese año tal como lo terminaría, confuso. ¿Por qué? Porque hubo un desgaste natural de los jugadores que soportaron la campaña de 1941, muchos de ellos que se lesionaron. Además, se sumó el fracaso como de Platco, pero como técnico de la selección nacional en el Sudamericano de Montevideo. Entonces eso puso en duda, hizo algo de ruido por la efectividad o la real efectividad de su táctica. Entonces se contrataron a un par de jugadores argentinos, pero finalmente el campeonato de 1942 salió campeón Santiago Morning, que estaba guiado por el magistral Raúl Toro. Entonces ellos le ganaron por 1 punto a Magallanes y superaron por 4 Colo-Colo, que llegó tercero. Y en el ámbito internacional tampoco hubo mucho que decir. Ahora, 3 triunfos y 4 derrotas frente a rivales argentinos y uruguayos. Puede tomarse como positivo o negativo, depende del punto de vista. Pero ahí ya se empezaba a balbucear, a hablar de una renovación pronta del plantel, que ya estaba un poquito desgastado. Entonces, el año siguiente, en 1943, nuevamente se repitió lo mismo. De hecho, un equipo de Unión Española que era muy joven salió campeón a 2 puntos de Colo-Colo y de Magallanes, que salieron segundos. Y la gente decía, el equipo es casi el mismo del 41, claro, pero con 1000 batallas más en el cuerpo. Entonces, lógicamente que iba a haber un desgaste. Entonces, las ideas de Platco, la vitalidad de los jugadores ya quisieron acallar las críticas. Por eso terminaron subcampeones, pero ya un rendimiento muy bajo respecto al año 41. Además, Colo-Colo jugó algunos amistosos también internacionales, pero fue un fracaso, que perdió 1-6 y 0-3 con Rosario Central, perdón, con Racing. Con Rosario Central perdió 3-2. Entonces, de 1942 a 1943, claramente no hay mucho que decir, pero sí de 1944 con la llegada de Lucho Tirado. Ahí hubo este cambio previsible. Salió Platco, se fue a Magallanes y así llegó Lucho Tirado. También se fue José Llanto, se fue Diano, el arquero boliviano, se fue el peruano Socarrás, y todos empezaron a pregonar que iban a chilenizar el equipo. Entonces la idea era reforzar con jugadores que vinieran de las canteras, pero también con un par de contrataciones de afuera, como Héctor Rojas y José Sabag, que venían de la U. Y en la banca se sentó mientras Arturo Carecacho Torres. Tuvo un buen debut Colo-Colo, destacaban en ese campeonato Audax, Magallanes, Chaguito Morris, Santiago National, pero Colo-Colo empezó súper bien. Empezó ganando a Wander, goleando a Universidad de Chile, después golearon a Santiago National y a Badminton, y recién en la 8ª fecha Colo-Colo perdió frente a Unión Española y ahí perdió el invicto. De ahí la primera rueda, Colo-Colo empezó a bambolear en resultados, a tener esta irregularidad que venía presentando anteriormente, y terminó tercero en esa primera rueda. De hecho, perdió con Magallanes 5-1, un partido que sirvió de despedida de Santiago Salfate tras 7 años en el club. Entonces, ¿qué pasó ahí? Los directivos se desesperaron, se desesperaron y hubo un cambio en la dirección técnica. Salió Carecacho Torres y entró Lucho Tirado, el mismo que había sacado a campeón a la U en 1940, y esto dio resultados. A 2 fechas del final estaba Colo-Colo apenas a 1 punto del Audax, que era el líder, y ambos se enfrentaban en la última fecha. Pero en esas fechas hubo un gran escándalo, porque estaba jugando Colo-Colo versus Magallanes, y poquito antes que terminara el partido, el árbitro suspendió el partido por excesivo juego violento. Después se entendió cuál era la razón verdadera. De hecho, después de buscar la repetición era buscar la repetición del partido para recibir una doble recaudación. Al fin y al cabo, iba ganando Magallanes ese partido, y ellos aceptaron de buena gana volver a jugar sin pensar que Colo-Colo iba a ganar el partido por 2-1. Entonces el partido final frente a Audax, como estábamos a 1 punto de distancia, Colo-Colo con un juego funcional bastante simple, triunfó por 3-1. Entonces, claro, título para Colo-Colo, euforia y reconocimiento a los grandes puntales de esta campaña, que fueron Ormazábal, Pastene y Medina, y también para Lucho Tirado, que fue el estratega de esa estrella de 1944. El equipo base, entre otros nombres, tenía a José Sabaj, tenía a Guillermo Fuensalida, a Pancho Ormazábal, José Pastene, Alfonso Domínguez, a Néstor Contreras y a Tomás el Rata Roja. El goleador
nuevamente Alfonso Domínguez, que había estado a préstamo en la U, y lo siguieron Tomás Rojas y Jorge Peñalosa. Vamos a 1945. ¿Qué pasó en 1945? Nuevamente, la irregularidad de este Colo-Colo en la década de los 40. ¿Qué pasó? Que esta irregularidad superó todo lo imaginable. Colo-Colo terminó penúltimo solamente sobre Badminton, que terminó último. ¿Qué pasó con Colo-Colo ese año? ¿Por qué terminó en esa posición tan mala? ¿Por qué? Porque era un equipo poderoso, pero no tenía gente para emergencia. Entonces, Pancho Ormazábal se incorporó a ese equipo todavía resentido por el esfuerzo en el sudamericano que hubo ese año, y que terminó con otro escándalo, un lío de plata, etcétera, que puede hablarse más adelante, y su presencia se tornó intermitente a lo largo del campeonato. José Sabac, Alfonso Domínguez, Oscar Medina, Jorge Vázquez se lesionaron. Colo-Colo de verdad que ese año estuvo súper mal, a pesar de que Colo-Colo ganó el torneo de campeones, que era un torneo organizado por los ganadores de la competición oficial desde 1933, que ganaba Magallanes 2-0, hizo abrigar optimismo ese título, pero el torneo oficial borró todas las sonrisas, perdió con casi todos los equipos. Tigre Sorrell se retiró lesionado en un partido frente al Chiquito Morning, y ese sería su último partido tras 12 años de actividad. Entonces, problemas de caja, una pésima campaña. Colo-Colo cerró una campaña para el olvido. Campeón Green Cross, Colo-Colo 11º entre 12 equipos. Entonces había que revertir esa situación. Sergio, ese dato que tú nos das sirve para desmitificar los comentarios que dices que Colo-Colo debe haber bajado a segunda división en el año 1945. Allá iba, muy bien. Exacto. Eso significa que estamos alineados. Continúa, dale más. Perfecto. De hecho, es bien breve lo que voy a comentar ahora. Sí. Usted, amiguito, amiguita, amigue, si escucha por ahí que en el año 45 Colo-Colo debió irse a la B, la explicación es bastante clara. Las bases del campeonato decían que solo el colista corría el riesgo de bajar a la división de honor amateur, que se llamaba en ese año, no segunda división ni nada. Pero antes de eso tenía que perder o jugar un partido de desempate con el campeón del torneo del ascenso, que de ascenso tenía solo el nombre, y que por cierto Badminton jugó esa promoción frente al Bernardo Higgins, que venía del honor amateur, pero los aurinegros de Badminton igual lograron mantenerse en primera. Entonces, si volvemos a la pregunta, que si Colo-Colo reglamentariamente debió irse a la B, la respuesta es simple, no. Por ahí hay un par de mitología típica de algunos que hablan de que debían irse los últimos dos, que Colo-Colo por un decreto de que los campeones desde 1933 no podían bajar. No, sencillamente el último tenía que jugar un desempate, y si ganaba ese desempate se mantenía en primera. Colo-Colo salió penúltimo, entonces no hay ninguna razón estadística ni reglamentaria que dijera que Colo-Colo debía irse a la B. No sé si ustedes tienen algo más que agregar respecto a eso. Exacto, yo agregar eso de lo que tú comentas, en esa época solamente el colista era el que tenía peligro de descender a la segunda división y tenía que jugar primero un partido de promoción, como tú nos comentabas. Queremos aprovechar este bloque también para mandar saludos a la gente que nos está escribiendo, así que le mandamos un saludo ahí a Germaín Mancilla Garrido, que nos está escribiendo, un amigo, y Gustavo Flores Pozo, tenemos a Germán Dinés también, así que saludos para ellos, chiquillos. Muchas gracias por estar comentando y viéndonos hoy día acá en Barrio Orellano. Así que a la gente que nos está viendo, compartir en sus redes sociales, toda la gente que comparta y comente este capítulo va a estar participando automáticamente en un concurso que más adelante les vamos a comentar. Así que dale a hacer que no va a continuar. Dale, vamos a ir más breve ahora, para darles tiempo a ustedes también para que se vayan sus temas. El año 46 se esperaba que fuera el de la rehabilitación. No fue así, pasó sin pena ni gloria, pero sí hubo un hecho que podemos destacar de ese año, que el fichaje de un joven arquero que venía de Badminton llamado Misael Scuti. De él vamos a hablar quizás más adelante, lo importante que fue en Colo-Colo. Y además, bueno, este año Colo-Colo no pasó nada, merced a esta irregularidad que pasó en los años 40. O sea, Colo-Colo pasaba de arriba hacia abajo muy fácil. Terminó sexto el año 1946, el campeón fue Audax Italiano.
Y volvemos o llegamos al año 47, estamos terminando la década. Sí, no sé si se acuerdan que en el año 45 el Tigre Sorrell salió lesionado frente al Chaguito Morning, amargamente fue su último partido, pero seguía defendiendo a Colo-Colo en los campeonatos para reserva o en los equipos B. Entonces, por ahí se dice que por su inteligencia para el fútbol, por su cariño irrenunciable hacia el club, o por su ascendencia sobre los jugadores, o por todos esos factores juntos, fue que la directiva puso sus ojos en él para elegir el director técnico de esa campaña. El equipo, casi el mismo de 1946, salvo por las incorporaciones de Guillermo Clavero y Domingo Torres. Pero el Tigre Sorrell hizo lo que parecía imposible, que era resituar a Colo-Colo como campeón. De hecho, Colo-Colo tuvo varios partidos amistosos al inicio de año, perdió sí, con Alianza de Lima, después perdió también con San Lorenzo, haciendo tremendos partidos, perdió 3-2 y 2-1. Entonces, hizo buenos partidos en lo internacional, pero lo importante era lo oficial. Y Colo-Colo siguió ganando, debutó ganando, siguió ganando, tenía un juego coherente y una mística a toda prueba, como decían las crónicas de la época. Le ganó el Chaguito Morning, Santiago National, a Everton, empató con Wanderers. De hecho, ese partido con Wanderers fue heroico, iba perdiendo 3-1 y lo empató 3-3 en Playa Ancha. Y solo un equipo en esa temporada logró derrotar a Colo-Colo y lo derrotó en ambas ruedas, que fue Audax Italiano. Pero el resto sucumbieron ante el poderío que tenía el equipo de Sorrell, que era un equipo joven, perdón. Gran equipo, te digo. Sí, tremendo. Era un equipo joven, pero tenía el aporte del veterano Alfonso Domínguez, que reverdeció laureles en esta última campaña. De hecho, Colo-Colo salió campeón 3 fechas antes de terminar el torneo, sacándole 7 puntos al Audax Italiano y 11 a Universidad de Chile, que salió tercero. Y acá tenía un par de jugadores a destacar, que es José Sabaj, nuevamente, Manuel Machuca, muy importante, Francisco Ross, Gilberto Muñoz, Juan Aranda, Alfonso Domínguez y Pedro Hugo López. Y en 1948, nuevamente, confusión en Colo-Colo. Colo-Colo se entusiasmaba, nuevamente iban por el bicampeonato, pero los dirigentes de Colo-Colo, propiciados más por el beneficio económico propio que el del club, lanzaron la primera idea del Campeonato de Campeones de América, que es un antecedente de la Copa Libertadores. De hecho, la primera sede fue en Santiago, pero fue una responsabilidad económica demasiado grande para Colo-Colo, porque los jugadores se presionaron para responder al esfuerzo económico que hizo el club, y los jugadores se vieron superados por el nerviosismo. Perdieron con River y Municipal, empataron con Emelec y frente al futuro campeón que fue Vasco, y solo ganaron los 2 puntos a Nacional y Litoral. Al final Colo-Colo tuvo que conformarse con la 4ª ubicación de este sudamericano de clubes en 1948 de Santiago de Chile. Ahí quizás haya un capítulo también en que hablemos un poquito más acerca de los torneos internacionales y demos el énfasis adecuado a este torneo. Entonces, preocupados por el torneo internacional, tampoco fue bueno el aporte para el torneo oficial chileno, a pesar de haberse reforzado con Arturo Farías y Mario Castro, que eran de Santiago Morning, y Mario Lorca, que era de Ferroviario. Lesiones, cansancio tras la famosa Copa de Campeones. Colo-Colo no anduvo bien, muy irregular ese torneo. No bastó la mística que le imprimía el Tigre Sorrell. Hubo varias decepciones, cambios obligados en la alineación. No sé, Colo-Colo al final terminó a 7 puntos del campeón que fue Audax Italiano. Y para destacar también en este torneo internacional, que se me fue antes de decir, Colo-Colo tuvo el primer jugador que marcó un hat-trick en torneos internacionales, por más que haya sido un torneo no oficial. El primero fue Pedro Hugo López contra Litoral de Bolivia el 21 de febrero de 1900. Y directivo por las renovaciones de contrato, solamente un fichaje, pero ¿qué fichaje? El conocido, el primer tocopillano famoso, Manuel Colo-Colo Muñoz. Entonces Colo-Colo ahí se preparó con algunos amistosos internacionales contra Racing de Montevideo,
de la segunda división de Uruguay en ese año. 3-2 y 3-3 fueron los marcadores con ese equipo, un saldo positivo, pero el equipo igual no convencía. Entonces, Colo-Colo partió perdiendo con la Católica de José Manuel El Charro Moreno. Entonces, la figura del Charro Moreno brilló en ese partido y muchos ahí vaticinaron que la Católica iba a salir campeón. De hecho, así ocurrió. Después Colo-Colo tuvo una larga cosecha de derrotas, al punto que Colo-Colo terminó penúltimo al cabo de la primera rueda. Después, al término del campeonato, se llegó sin mayores novedades, Colo-Colo se recuperó un poco, pero lo que se vaticinaba al principio pasó. Católica fue campeón y Colo-Colo terminó al final en la 9ª ubicación. Para decir entonces, 3 grandes campeonatos jugados a full, Colo-Colo irregular durante esta década, pero con el aliciente de ser los precursores del primer torneo internacional sudamericano de campeones, la Copa de Campeones Sudamericanos, y con el invicto del 41. Y además la nota al pie que también significa esto de 1945, que Colo-Colo no debió irse a la B. Gracias. Tremenda exposición, Sergito. Muy bien. Salud. Por esta clase de historia que nos diste de Colo-Colo en los años 40, así que esperamos que la gente que está en su casa, en su trabajo, donde quiera que estén viéndonos, pueda haber aprendido un poquito y haberse interiorizado un poco también en lo que fue Colo-Colo en los años 1940. Siempre tenemos la historia consciente de los Colo-Colo de los 70, el Colo-Colo del 25, el Colo-Colo del 80, 90, pero estos años también hubieron hitos que marcaron la historia del club, como por ejemplo lo que tú nos comentabas, el campeón invicto en una máquina, la Francisco Plat. Queremos enviarle saludos a la gente que nos está viendo en vivo, a Germán Mancilla, a Gustavo Flores Pozo, le mandamos un saludo a Germán Binet, Camilo Ignacio, a Cristina Isabel, José Yáñez, Felipe Rojas, Loreto Locatelli. Hay mucha gente que nos está viendo y está disfrutando con nosotros todo este programa de hoy dedicado al Colo-Colo de 1940 y en especial a Francisco Plat. Manuel, estás con el micrófono en mute, Manu. Ahí sí. Quería mandarle un saludo a Daniel Larraín, que es ex compañero mío de colegio, que le puso ahí un me gusta al video en vivo. Está atento a las transmisiones. Saludos, Daniel. Bueno, saludos ahí a Daniel. Entonces, queremos recordar a la gente que todos los que comenten, los que compartan esta publicación y estén comentando en línea con nosotros, van a participar automáticamente en un concurso que vamos a estar comentando al final del programa, que gracias a nuestros amigos de la clínica Honor Angel que nos brindaron esta oportunidad de poder entregar este premio que ustedes ven ahí en sus pantallas, para que puedan seguir la cuenta de ellos de Instagram. Ese es el teléfono. Van a estar regalando ellos un masaje a domicilio al ganador del concurso de hoy. La persona que sea elegida va a tener un masaje descontracturante o lo que ellos quieran a domicilio, por cortesía de la clínica Honor Angel. Ustedes pueden ver ahí en su pantalla, redes sociales, en Instagram, Honor-Health, y el celular que ustedes tienen ahí para que puedan llamar o enviar algún WhatsApp. Vamos a pasar a otro tema. Vamos a hablar de algo que ocurrió en el año 1940 justamente, y corresponde quizás al primer duelo frente al, entre comillas, archirrival de Colo-Colo. En el año 1940 se jugó la primera instancia decisiva e importante entre Colo-Colo y la Universidad de Chile. Ustedes se preguntarán qué partido fue. Bueno, fue nada más y nada menos que una final. Fue la final del torneo de apertura del año 1940 entre Colo-Colo y la U. Esta final fue en el Estadio Nacional ante más de 20.000 personas que estaban mirando ese partido. Fue el 5 de mayo de 1940. Ese partido se jugó en el Estadio Nacional, que era el epicentro de todos los partidos importantes en el país, ¿no? Era el Coliseo Deportivo en Chile en ese entonces. Tengo las formaciones de Colo-Colo y de la U en ese tiempo, para que ustedes ahí en sus casas y también los chicos de acá del equipo puedan ir
ir escuchando los nombres de esos equipos. Por ejemplo, la U jugó con Eduardo Simiani en el arco, Rafael Dueñas, Francisco Laceras, Luis Castro, Óscar Sánchez, Eduardo de Sá, Abaner Pasalagua, Antonio Rossi, Julio Allende, José Balbuena, Eduardo Olzapel y el DT era Luis Tirado. Colocó en cambio su otra hereda, una formación ahí nomás. Puro nombre importante en la historia. Valentín Erazo estuvo en la portería, la línea defensiva estuvo compuesta por Santiago Salfate, Enrique Rebolledo, Segundo Flores, medio campo ya Amadeo San Juan aparecía, José Pastene, en la delantera Enrique Sorrell, una leyenda, Alba, Juan Vergara y Alfonso Domínguez, un tal Alfonso Domínguez. Era la delantera que tenía Colo-Colo en este tiempo. Ustedes comprenderán que Enrique Sorrell, Alfonso Domínguez y Tomás Rojas marcaron la década de los 30 y de los 40 en Colo-Colo de una forma impresionante con la cantidad de goles que convirtieron. El desarrollo de ese partido fue un partido bien apretado, bien trabado. De hecho, partió ganando la Universidad de Chile 1-0 con un gol de Abanel Pasalagua. Colo-Colo atacaba, la U se defendía, y la U se defendía y Colo-Colo atacaba. El 1-1 vino por parte de Juan Vergara en Colo-Colo, y el 2-1 y 3-1 a favor del Cacique fue obra de Alfonso Domínguez, que fue la figura de ese partido. Fue la figura futbolísticamente y también fue la figura del boxeo. Que en ese partido Alfonso Domínguez golpeó a Balbuena a golpes de puños por una falta muy fuerte que recibió por parte del jugador de la Universidad de Chile, y que Alfonso Domínguez respondió con puños. Así que Alfonso Domínguez hizo más de 2 goles, parece. Y bueno, el 3-2 también fue obra de Abanel Pasalagua para la Universidad de Chile, así que ese partido terminó con victoria del Cacique por 3-2 en el Estadio Nacional en la primera final entre el Colo-Colo de Chile, como le decían antiguamente, y la Universidad de Chile. Fue victoria alta. En los libros de historia se contará entonces que la primera final entre los dos equipos se la llevó Colo-Colo. Desde ahí en adelante, la historia dice que el primer encuentro oficial entre Colo-Colo y la Universidad de Chile se jugó el 7 de agosto de 1938 y fue paliza contundente a favor del Albo por 6-0. Exactamente. Una mayor y un llego más. Y después la historia se escribiría con 6 finales jugadas, con 6 definiciones jugadas entre Colo-Colo y la U, donde cada uno se ha llevado 3 copas para sus bases, para sus refugios, y quizá un poco más de importancia en las finales de Colo-Colo porque fueron 2 torneos y una Copa Chile. En cambio, las finales que ganó la U fueron 2 Copas Chile y un torneo. Ese fue el dato que les quería comentar yo. En 1940 ya se empieza a vivir esta rivalidad entre Colo-Colo y la U, que se va a hacer mucho más grande en la década del 50, que les vamos a comentar en el próximo capítulo. Así que a toda la gente que nos está viendo ahí, que nos está viendo en sus casitas, para que puedan estar comentando qué les parece este hito, que la primera final la ganó Colo-Colo por 3-2 en el Estadio Nacional, con 2 goles de Alfonso Domínguez, y que más encima terminó en pelea por parte del jugador Albo. Toda la gente que comente y comparta ahí en sus redes sociales va a estar participando de este concurso que tenemos hoy día. Así que ahora les queremos dejar a un poquito más de historia del nombre de este programa, que está dedicado a Colo-Colo de los 40, pero en especial a la revolución de Francisco Blasco. Y para eso nuestro amigo Felipe nos va a estar contando un poquito más de la historia de ese gran nombre en la historia de Alba. Sí, hola Brian. Hola de nuevo, en realidad. Bueno, muchos de los datos obviamente los dio Sergio en su intervención histórica de los años 40, y bueno, de Blasco, ¿qué se puede decir? O sea, Blasco, nació, aquí tengo la fecha, en 1898. O sea, fue un jugador, un arquero que se desempeñó en bastantes clubes, en el fútbol inglés, en el Middlesbrough, jugó 7 años en el Barcelona de España, el Basilea de Suiza, en la selección húngara, y después terminó derivando en una prolífica y extensa carrera como
como director técnico. Fue técnico en clubes suizos, en Francia, en Portugal, fue DT también en el propio Barcelona, fue técnico de un combinado que fue similar a un combinado de selección de fútbol de los Estados Unidos, fue DT del Arsenal de Inglaterra, etc. Y termina llegando a Sudamérica a fines de la década del 30. A fines de la década del 30, recordemos que, bueno, Europa estaba muy convulsionada, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, y en el año 39, en ese mismo contexto histórico, él termina llegando a Colo-Colo. Y, bueno, fue campeón ese año 39, y, bueno, hay que decir de él que, bueno, ya lo dijo Sergio, bueno, la táctica del half policía, de ese como volante central que ayudaba mucho a los defensas, provocó también un quiebre en la historia de la táctica en el fútbol nacional. Y obviamente el equipo sacó muchas ventajas de eso. Recordemos también la semana pasada, lo dijimos, que con la fundación de Colo-Colo, con David Arellano a la cabeza de este grupo, fue uno de los primeros que empezó a utilizar tácticas básicas, pero fue uno de los primeros. Empezó a ocupar los entrenamientos como una forma de preparación 2 o 3 veces a la semana, y ahora acá nuevamente Colo-Colo daba un salto de calidad. Bueno, él estuvo básicamente en 3 periodos. Francisco Blasco estuvo el año 39, el año 40 se fue a River Plate, también fue DT de Boca Juniors, después vuelve a Colo-Colo el año 41 hasta el 42, después vuelve el 46 y el 47, es decir, él fue protagonista de gran parte de la historia que nos contó Sergio hace un rato. O sea, fue DT varios años de la década del 40 y después termina volviendo en su último periodo, terminó siendo DT de Colo-Colo el año 53, donde Colo-Colo, ya lo vamos a ver la próxima semana con mayor detalle, nuevamente fue campeón, con Jorge Robledo a la cabeza, este chileno inglés que fue repatriado y que llega también a marcar diferencia en el fútbol nacional. Es decir, en resumen, Francisco Blasco es de los directores técnicos más importantes en la historia de Colo-Colo, a ese nivel. O sea, Francisco Blasco está al nivel de Claudio Borghi, está al nivel de Mirko Josic, está al nivel de Luis Álamo, por nombrar a 4 de los grandes técnicos que pasaron por los salvos. Recordemos que a nivel de récords, a nivel de estadística, Claudio Borghi es el director técnico que tiene más títulos nacionales, son 4. Luego le siguen Mirko Josic con 3 y el mismo Francisco Blasco con 3 también. Es decir, estamos hablando de un técnico que impuso su sello no solamente en la estadística, en los números, que fueron importantes, por cierto, y también desde la táctica, tal como lo vimos hace un ratito. También fue técnico de la selección nacional en ese sudamericano que señaló Sergio, fue director técnico de San Luis de Quillota, etc. Y termina falleciendo Francisco Blasco el año 83 aquí en Santiago. Es decir, se quedó definitivamente acá en Chile y terminó, y bueno, leí también por ahí que él terminó siendo sepultado en una tumba un tanto desconocida en el cementerio general, y años después sus restos fueron encontrados. No tengo el dato exacto de cómo se llegó a eso, y terminó descansando definitivamente en el mausoleo de los viejos cracks de Colo-Colo. Es decir, es una figura de renombre, pues, que le dio mucha calidad a Colo-Colo. Exacto. Francisco Blasco quizás fue el primer revolucionario el primer revolucionario del fútbol en Sudamérica, ¿por qué no decirlo? En Chile, obvio, en Chile sin duda, pero en Sudamérica Francisco Blasco pelea el podio sin lugar a dudas, con esa revolución futbolística que trajo desde Europa acá a Chile para poder plasmarla en Colo-Colo, en Magallanes y todos los equipos que tú nos nombraste, los que él estuvo. Y que ahora vamos a pasar a una sesión que ya es parte nuestra, y este es 11 ideal que estamos armando. Hemos armado mucho 11 ideal
ustedes que nos siguen en redes sociales de muchas temáticas, el 11 ideal de los mejores extranjeros, el 11 ideal del chileno, el 11 ideal de los jugadores canteranos, y un sinfín de 11 ideales que estuvimos andando una semana completa. Ahora nuestro amigo Manuel, él nos va a contar un poquito del 11 ideal, pero de la década de 1940, de esas grandes figuras, esos grandes nombres que tuvo Colo-Colo, y de este trabajo muy difícil que es elegir 11 jugadores para poder armar un equipo. Gracias, Brian, y un saludo a toda la gente que nos está siguiendo en la transmisión en vivo en nuestro Facebook. Fue difícil hacer este 11 en especial porque yo creo, y no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, que el equipo del 41 creo que es por lejos el mejor de esa década y eclipsa a todo lo que pasó después. Hay nombres muy potentes en este equipo. Entonces, de hecho, del 11 elegido, son 10 jugadores de ese plantel. Y el único distinto es Juanito Aranda, que llegó después. Es algo muy parecido a lo que pasa con lo que vimos el programa pasado, de los jugadores de la década del 30, porque estuvo el Colo-Colo invicto del 37, que prácticamente era el equipo completo el ideal. Pues me imagino que en este 11 te pasó lo mismo con los jugadores del 41, que era una máquina. Que era una máquina y también había que hacer esfuerzos por ubicarlo, se podría decir, en una posición dentro del 11, porque como sabemos, ese quinteto ofensivo era demasiado potente, entonces ahí hubo que acomodarlos un poco dentro de un esquema ideal. ¿Te parece si mostramos pantalla y tú nos vas comentando? Señor director, por favor, póngale play. Vamos a ir entonces a mostrarle a toda la gente que nos está siguiendo este 11 ideal de Colo-Colo de los años 1940. Bueno, para ir calentando motores voy a empezar por el arquero, que igual fue un poco difícil porque de hecho hay varios nombres que quedaron como mención honrosa de todo ese 11, pero al final me decanté por elegir a Obdulio Diano en el arco. Arquero del equipo campeón invicto del año 41. Él llega a Colo-Colo en el año 41 proveniente del equipo Santiago National Juventus en el año 1940, que vino en Chile, que fue su llegada a Chile. Estuvo desde 1941 hasta 1943 como arquero de Colo-Colo, parte del campeón invicto del 41, fue el mejor arquero de la temporada, un arquero muy, según la descripción de la época, muy valiente, seguro de manos, patrón en el área, súper solvente y espectacular para su modo de jugar. Para mí, no sé si estarán de acuerdo ustedes, yo creo que él fue el primer gran arquero extranjero que tuvo Colo-Colo en su historia. Compartiendo ahí, yo creo, honores con Daniel Morón, con Justo Villar, algunos podrían incluir también al Tigre Muñoz, entre otros. Pero yo creo que él fue el que abrió la puerta, se podría decir. Él después del 1943 deja Colo-Colo a raíz también de esta chilenización que hicieron hacer los dirigentes, y el año siguiente él vuelve a Argentina y recala en Boca. Y además sale campeón con ese Boca Juniors. Entonces él dejó una huella bastante grande en esos dos equipos. De hecho, él en entrevistas posteriores siempre mencionó que se identificaba mucho con Colo-Colo y con Boca Juniors en su carrera. Lamentablemente, Don Obdulio falleció en el año 2007, el día 19 de febrero, en Mar del Plata. Según las crónicas de la época, como dije antes, un tremendo arquero y creo que merece estar en el 11 ideal de esa época. Vamos a la línea defensiva, donde ahí se repiten dos nombres de la década del 30, como son don Santiago Salfate y don Eduardo Camus, que ya Brian hizo con todos los datos la semana pasada, y agregamos en esta línea defensiva a José Pastene, que militó en Colo-Colo entre los años 1938 y 1945, fue campeón con Colo-Colo en el 39, el 41 y el 44, además del campeón de apertura de 1940, esa final que se le gana a la Universidad de Chile. Este jugador, podríamos decir que fue la pieza clave que Francisco Blasco necesitaba para poder implantar su revolucionario esquema dentro de Colo-Colo. Porque él fue el famoso policía o el tercer central, como le podríamos llamar ahora, el primer defensa central, obviamente tal. Un jugador bastante disciplinado y aplicado. Además fue seleccionado nacional entre los años 1941 y 1945, con 3 campeonatos sudamericanos en el cuerpo.
y se retiró del fútbol bastante joven, el año 48, por problemas personales, una depresión porque perdió una de sus hijas. Pero así todo él pasó a la historia del fútbol chileno y a la historia grande de Colo-Colo, por supuesto. Además de haber militado en otro equipo, él llegó de Everton de Viña del Mar a Colo-Colo. Al medio campo también tenemos, ya de aquí para adelante, son puros gigantes, que ahí hubo que hacer malabares para ponerlos, ubicarlos en la cancha. Partimos en el medio con don Francisco Ormazábal, gran jugador de Colo-Colo, militó en toda la década del 40, entre 1941 y 1949, 78 partidos jugados y 13 goles, campeón en los 3 campeonatos nacionales de esa década, del campeonato del 40 la apertura y del campeonato de campeones del año 45, que se jugó previo al torneo nacional. Un jugador que igual tuvo que lidiar mucho con las lesiones, que le perjudicaron quizás en una carrera más prolífica como jugador, pero aún así, gracias a su constancia, se pudo mantener dentro del fútbol como un gran jugador, que pudo haber tenido mejor suerte, jugador potente, con mucho talento, con mucha visión dentro de la cancha. Él partió jugando como centro delantero, pero gracias a don Francisco Blanco y toda su revolución táctica, él se retrocedió hacia el medio campo y ahí fue donde mejor le rindió, definitivamente. Después de que se retiró como futbolista, él tuvo una carrera bastante prolífica como entrenador en Chile y en el extranjero. Dirigió en Colombia, si no me equivoco, el equipo de Colombia, no recuerdo ahora el equipo exactamente. Y además dirigió a Colo-Colo entre los años 70 y 71. De hecho, él es el DT del campeonato de los años 70. Y su vida terminó en enero de 1990 por consecuencia de un reinfarto al corazón que había tenido un tiempo atrás y que no resistió después. Vámonos a la línea derecha, donde encontramos al peruano César Socarrás, tremendo jugador también, proveniente universitario de Lima. Estuvo en Colo-Colo igual que Obdulio Llano entre 1941 y 1943, pieza fundamental del campeonato de 1941. 69 partidos y 33 goles en su paso por Colo-Colo, una cifra bastante buena. Se tuvo que ir de Colo-Colo lamentablemente por esta decisión de la dirigencia de chilenizar al plantel, pero aún así dejó su huella en Colo-Colo y para mí merece ser parte del 11 también de esta década. Vámonos a la parte izquierda, donde encontramos a don Armando Contreras, más conocido como Norton Contreras. Exacto. Un jugador también, militó en Colo-Colo entre 1939 y el año 46, parte de los 2 títulos nacionales del 41 y del 44 y el año 39. Después de Colo-Colo jugó en Argentina, en Banfield y también en México, en el América. Un jugador técnico, hábil y con alto espíritu de equipo. Falleció en agosto del año 91 y, como muchos otros grandes jugadores, sus restos descansan en el mausoleo de los viejos reyes de Colo-Colo. Como volante de salida, podríamos decir, aunque no era su posición natural, o sea, don Juan Aranda. Juanito Aranda jugó en Colo-Colo entre el año 43 y el año 55. Campeón en las temporadas 44-47 y el año 53. 72 goles en toda su carrera como jugador algo. Gran capacidad goleadora, como podemos ver. Jugador rápido y bien dotado técnicamente. Falleció el año 72 y también sus restos están en el mausoleo de los viejos cracks. Y cerramos este 11 con una tremenda delantera, que decir de estos 3 nombres, con Enrique Sorrell, con Tomás Rojas, que ya los vimos la semana pasada, y dejamos para el final al que yo considero que es uno de los primeros grandes jugadores del fútbol chileno, como fue don Alfonso Domínguez. Aquí voy a buscar aquí los datos de don Alfonso. Crack, exactamente, no hay otra palabra para describirlo, un killer del área, como diríamos ahora. Él estuvo en 2 periodos para Colo-Colo, entre el año 39 y el 43, y después de un préstamo a la Universidad de Chile, en la época en que la rivalidad no existía, la archirrivalidad entre Armo y Azules, él vuelve en el año 44 y está también en 1947. Fue campeón con Colo-Colo en 1939, 1941, 1944 y el 47, y fue goleador en los campeonatos del 39 y del 44. 135 goles en toda su carrera como jugador, y de esos 116 los hizo en Colo-Colo. Para que se hagan una idea, él está dentro de los
5 goleadores históricos del club, por detrás de Carlitos Caselli, de Esteban Paredes, de Chamaco Valdés y de Severino Vasconcelos. Y además está dentro de los 10 goleadores históricos de los superclásicos. 12 goles marcó en estos duelos, 8 por el campeonato de primera división y 4 por el extinto campeonato de apertura. Fue también seleccionado nacional entre 1939 y 1942, con 13 partidos, 3 campeonatos sudamericanos jugados, pero apenas 4 goles. Igual hay un contraste entre lo que hizo en clubes y lo que hizo en la selección. Lamentablemente falleció en el mes de abril del año 73. Sin lugar a dudas, para mí, el primer gran goleador que tuvo Colo-Colo en su historia. Máquina de hacer goles. Una máquina, definitivamente. Y como entrenador, ¿qué más que él? Porque más que don Francisco Blasco, que fue el entrenador de la década para Colo-Colo, con toda su revolución táctica y todo lo que él le trajo al fútbol chileno. Como dije al principio, tengo unas menciones honrosas para este 11, porque hay varios jugadores que se quedaron afuera. Por ejemplo, José Sabaj, arquero que jugó en Colo-Colo y fue campeón en 1944 y 1947, vino a suceder a Arturo Llano. Tenemos a Gilberto Muñoz, volante defensivo, que también campeonó en 1944 y 1947. Jugadores como Domingo Pino, Oscar Medina, Manuel Machuca, Pedro Hugo López, que llegó el año 46 desde León La Calera y también marcó bastantes goles por Colo-Colo y fue campeón en el 47. Así que esa sería la década del 40 resumida de estos jugadores, muchachos. No sé qué les parece a ustedes. Yo creo que está... No, yo creo que está bien. O sea, en el fondo... De hecho, obviamente esos jugadores que tú señalaste, hay muchos que quizás no son tan conocidos de buena y primera para cualquier colocolino, pero sí hay muchos que son crack de renombre, que suenan en la historia, no sé, Diano, Correl, Domínguez, Pastene. En el fondo es como repetir la historia de siempre. Colo-Colo es demasiado grande y podríamos hacer cuántos equipos por década, imagínate. Exactamente, son tantos jugadores, tantos nombres, inevitablemente muchos quedan afuera. Hay nombres en ese 11, Manuel, que son leyendas en Chile y también en el fútbol chileno que quedaron en la historia. Por ejemplo, Alfonso Domínguez, uno de los jugadores de la historia del fútbol chileno que tiene más hat-trick en su jugador. Mira, no recuerdo el número. Creo que era 13 o 14. Por ahí. Hizo 3 o más goles en el récord. Exacto. O sea, el hombre era una máquina de hacer goles. Sí. Ya, tremendo. Yo creo que no ha sido muy valorado en la historia Alfonso Domínguez. Debería tener un lugar dentro de los grandes goleadores del fútbol chileno. Sí. No, muy bueno. Por tu trabajo y por traernos este 11 ideal de la década del 40. Nosotros estamos llegando al final del programa, pero no queremos irnos sin antes comentar con la gente que nos está viendo en sus casas, en sus celulares, en sus tablets, en su computador. Esto que pasó esta semana del conflicto entre jugadores y la concesionaria blanco y negro, algo que a todos los colocolinos nos tiene en jaque. Hay personas que están con los jugadores, otras personas que están con blanco y negro, otras personas que no están con nadie. Y queremos entrar un poquito en ese tema, queremos ahondar un poquito en ese conflicto, recordar que esto nace porque blanco y negro hizo una propuesta de baja salarial a los jugadores. La propuesta no fue aceptada de blanco y negro, entonces usó el arma de acogerse al recurso de protección del empleo a aquellos jugadores que no firmaran ese contrato que les bajaba la remuneración que ellos recibían mensualmente. Entonces, desde ahí nace el conflicto y lo que todos ya han podido ver por la prensa escrita, la prensa tradicional, estas declaraciones de Aníbal Mosa, de Harold McNichol, de Daniel Morón en la conferencia de prensa, donde ponen en jaque a los jugadores y
y en alguna lectura se ve lisa y llanamente que quieren dejar a los jugadores como los culpables de toda esta situación. No sé qué opinan ustedes. Yo pienso que... Vale, no, puede. Yo pienso que básicamente hay una gran parte importante de la prensa también hace su juego y toma posición, obviamente, y obviamente los jugadores son los que salen más mal parados. O sea, básicamente se ha puesto como un bando de buenos y malos en perjuicio de los jugadores. Y a mí lo que me llama la atención es que, y este dato no lo tengo del todo verificado, es cierto, según ustedes quizás lo saben, Colo-Colo es uno de los pocos clubes que no pretende devolver en su propuesta todo el dinero que se les va a descontar ahora a los jugadores. Y en ese sentido, a mí me parece que el perjuicio para los jugadores, podemos estar en desacuerdo o podemos hacer las críticas que queramos a los sueldos de los futbolistas. El fútbol es una industria que tiene sueldos top muy sobrevalorados, creo yo. Y yo creo que eso va a cambiar, no solamente por esto, sino que también esta oportunidad de explotar en algún momento el tema de los sueldos de los futbolistas. Estoy hablando de los futbolistas más top, ¿no? Y en ese sentido no está mal que eso ocurra, pero obviamente estamos hablando de Blanco y Negro, una gran empresa que paga sueldos millonarios, que tiene ingresos millonarios. No estamos hablando de una pyme ni nada parecido, estamos hablando de la concesionaria que administra el club más grande del país. A Colo-Colo le entran 400 millones de pesos por partido de Copa Libertadores, solamente por ingresos de Conmebol, sin tomar en cuenta publicidad, merchandising, etcétera, borderó. Entonces, sí. En ese sentido, sin lugar a dudas, yo creo que los jugadores efectivamente salen perjudicados, y yo lo único que espero es que prime la cordura y que el diálogo vuelva a existir entre ambas partes. Yo creo, muchachos, que el tema es aquí hay culpas compartidas, se puede decir, porque Blanco y Negro también todos sabemos cómo opera. No nos extraña, no nos debería extrañar esta forma de trabajar de Blanco y Negro con el tema de las lucas, sobre todo con los sueldos de los jugadores. Pero sí me hace ruido también las declaraciones de los referentes. O sea, Esteban Paredes decir que si esto no se soluciona, yo soy capaz de irme Colo-Colo. Lo mismo dice Barroso, que bueno, coincidentemente sus contratos finalizan a fin de año. Pero esa frase es para la galería, como para incendiar un poco la cosa, y amplificado esto por los medios tampoco contribuye. Entonces, como dice Felipe, aquí tiene que primar la cordura, tienen que sentarse a seguir conversando, a seguir tratando de lograr un equilibrio entre las partes, porque bueno, Moza siempre ha estado al lado de los jugadores, entonces ahora no sé por qué la cosa tiene que cambiar mucho. Tiene que ser demasiado potente lo que a lo mejor se conversó entre ambas partes, o algo debe haber habido para que salgan diciendo todas esas cosas. Claro, igual el tema en sí es delicado, porque lo hablaba el abogado de Blanco y Negro. Esto es un tema de término de relación contractual. O sea, los jugadores no van a estar bajo el mando de la concesionaria o bajo el mando de Colo-Colo. Van a poder decidir quizás más adelante si quieren mantener o no esa relación laboral que tenían antes de que estallara esto. Por ejemplo, hay jugadores que ya lisa y llanamente saben que no van a seguir con contrato y que no van a tener sus remuneraciones a fin de mes, como por ejemplo el Nico Maturana, que de hecho ya levantó un emprendimiento y está vendiendo mallas de limones a domicilio. Y lo comenta en su Instagram a modo de broma, pero dice que ahora está cesante, así que necesita ahí una ayuda económica extra. Pero la propuesta de Blanco y Negro también no
no es del todo convenciente para los jugadores. Hay otros clubes que sí van a devolver estas diferencias salariales que van a quedar al debe estos meses, y Colo-Colo, siendo el equipo más grande de Chile, teniendo muchos recursos, teniendo ingresos, y que se acoja a una ley que está pensada para empresas pequeñas, para pymes o para empresas que lisa y llanamente no pueden solventar sus gastos. Igual, como decía Felipe, me parece un poco raro, para decirlo con buenas palabras. No sé qué opina la gente que nos está viendo en esta pasada. ¿Con quién está? ¿Están con los jugadores? ¿Están con blanco y negro? ¿Les parece que ambos tienen culpa, o ambas partes deberían conversar, sentarse a conversar y solucionar los problemas? Pero queremos también que la gente en los comentarios nos escriba en esta pasada con quién está. ¿Está con los jugadores? ¿Qué opina de las declaraciones de Paredes, de aquellos jugadores que dicen que si no se soluciona esto se pueden pensar en irse del club? Para que la gente pueda dar su opinión ahí en este Barrio Arellano en vivo, capítulo 2. Bueno, con esto olvidamos también el tema del director técnico, el técnico que estaba pendiente. Esa teleserie de la búsqueda de entrenador ya quedó en el olvido. Ahora, no tiene sentido desde que el fútbol se paralizó por la pandemia. ¿No? Obviamente, bueno, ahora estamos preocupados de cuestiones muy ajenas al fútbol y a Colo-Colo a nivel nacional. Y si nos vamos a Colo-Colo, hay un conflicto en este momento muy serio, donde el DT pasa a un tercer, cuarto plano, y me imagino que cuando volverá al fútbol en algún momento tiene que volver. Lo prioritario será ver qué pasa con el plantel. El DT tendrá que esperar. Desde que se hizo ese payaso con la foto en el avión, ya se puede esperar cualquier cosa de esta gestión de blanco y negro con el entrenador. Pero no sé si les parece que, para estar terminando y en una especie de juego, ¿cuál es el entrenador que a ustedes les gustaría que llegara a Colo-Colo cuando todo esto se retome, cuando el fútbol se retome? Les doy ahí un tiempito para que piensen mientras. También le preguntamos a la gente que nos está viendo, ¿qué director técnico, qué entrenador le gustaría que llegara a Colo-Colo ya cuando toda esta cuarentena y toda esta pandemia ya baje su curva y todo se empiece a normalizar? Dicen que falta mucho, dicen que falta un par de meses todavía, pero en algún momento va a tener que volver el fútbol, va a tener que volver Colo-Colo al Estadio Monumental, Colo-Colo a la cancha, y para eso tenemos que tener un entrenador. No sé qué gustos tienen ustedes, qué opinan. A mí en lo particular me gustaría sí o sí un técnico extranjero. Creo que acá en Chile no hay un técnico capacitado para liderar este camarín, más que el equipo. Este camarín que está no es cualquier camarín, es un camarín bien cabrón, como se suele ocupar ese modismo en el fútbol, y que tenga mucha experiencia también en lo internacional, teniendo en cuenta que Colo-Colo está jugando Copa Libertadores, que tiene chances claras de poder pasar a segunda ronda. Así que si ustedes tienen algún nombre ya como para jugar al fútbol ficción y ver cuál es su favorito. Yo la verdad, la verdad no me desagradaría que trajeran de vuelta a Chile a Gustavo Quintero. Porque otro nombre de verdad no sé si sería viable. De toda la danza de nombres que han salido, a mí el que me gusta no va a llegar. Bielsa. A mí me encantaría llegar a Borghi, derechamente, pero está el puente cortado ahí entre él y Blanco y Negro. Sí, y lo que dice Manuel no me desagrada, no me vuelve loco, pero Quintero puede estar. Pero él está en antecedente que hizo con Católica el año pasado, entonces sí. Conoce el medio.
es una persona aprobada y él no te vende el humo de venir a que vamos para adelante, que no. La cosa tiene que ser, jugamos de tal forma y vamos a sacar resultados. Y de ahí empezar a construir algo más. Exacto, es un técnico que tiene manejo de camarín, tiene manejo de selecciones nacionales, tiene manejo de equipos grandes, conoce el fútbol chileno, conoce a Colo-Colo porque tuvo que enfrentarlo. Es un hombre que tampoco me desagrada a mí en lo particular. En lo emocional me gustaría, obviamente, comparto con Felipe Borghi, más por un tema también de relación con Matías Fernández, que siento que el Mati puede aportar todavía estos años que le quedan como futbolista y acá en Chile si hay un técnico que puede tomarlo y hacer recordar quizás un poquito del Mati que fue el 2006, esa persona es Borghi, pero más aún con todo este conflicto entre blanco y negro, los jugadores ya es básicamente un sueño y que pueda tomar en la banca de Colo-Colo. Así es. Vamos a estar terminando ya este programa, este segundo capítulo de esta serie de Barrio Llano en vivo. Le damos las gracias a toda la gente que se conectó hoy, que fueron muchos más que el capítulo 1 y eso nos deja muy contentos. De verdad les damos las gracias a todos los que se conectaron un poquito, 10 minutos, 5 minutos, y los que pudieron también tener un tiempo más extenso de compañía con nosotros. Así que saludo a todas las personas que comentaron, a Camilo Ignacio, Sergio Flores, a Germán Binet, a Yermaín, a Gustavo Flores. Así que saludo a ellos, muchas gracias por colaborar y vamos a queremos hablar con Germán Binet. ¿Les parece que sea el ganador del concurso? Me parece. Sí. Él estuvo con nosotros el capítulo anterior y también en el capítulo de hoy ha estado comentando ahí mucho. Germán, comuníquete con nosotros, envíanos un mensaje interno a Barrio Arellano con tus datos y nosotros te vamos a contactar, Germán, para que puedas cobrar tu premio, que va a ser un masaje gracias a nuestros amigos de la clínica Honor and Health, un centro de salud integral que nos está patrocinando en esta serie de en vivo. Así que ahí está el Instagram de ellos, es Honor-Health, y el número celular para que ustedes puedan consultar cualquier cosa. Están atendiendo a domicilio, así que no hay problema con la cuarentena. Ellos están yendo a las casas a hacer las sesiones que están tratando con sus clientes. Así que muchas gracias a los chiquillos de la clínica Honor and Health. Y bueno, muchas gracias por estar en este segundo capítulo. Chiquillos. Toda la gente que estuvo con nosotros. Perdón la lata, después caché. Vamos a esperar nomás el tiempo que sea necesario para ver a Colo-Colo dentro de la cancha. Ya los que vamos al estadio siempre y los que no, todos echan de menos a Colo-Colo. El fin de semana se siente raro sin estar esperando el partido, aunque sea un partido amistoso, ¿cierto? Sí. Vamos a estar llenando la página con algunos recuerdos, con todo lo que haga menos tediosa esta larga espera. Muchachos, así que muchas gracias. Cuídense mucho, quédense en casa, no salgan. Gracias, chiquillos. Chao. Cuídense muchachos. Chao, gente. Quédense en casa. También. Un abrazo. Chao a todos. Un abrazo.